buenas tardes, buenas noches, bendiciones y bienvenidos a nuestro programa diario de lectura bíblica. Hoy comenzamos un nuevo libro del Antiguo Testamento. Hemos tenido una lectura frenética del Antiguo Testamento, 2 y 3 capítulos diarios. Ya leímos el libro de Eclesiastés, ayer terminamos el libro de Eclesiastés y hoy comenzamos con el libro de Números. Sí, un libro, por cierto, extenso. Me pregunto cuántas personas lo habrán leído. Pero no te preocupes, con nuestro programa, con nuestro plan, tendrás la oportunidad de leerlo, escucharlo, comentado, las partes importantes, todas importantes, pero comentado por mi persona, evangelista Martín Orozco, en la cual el día de hoy estaremos también leyendo Apocalipsis. Apocalipsis, el libro que hasta ahora nos ha hablado de las cosas venideras, de las cosas que habrán de revelarse en el futuro. Y el mensaje principal del libro de Apocalipsis es: el Señor viene y viene a salvar a su pueblo, a recoger a su pueblo, pero también viene a juzgar la tierra, a destruir al inicuo, al pecador, al impío que rehúsa arrepentirse, que rehúsa aceptar los términos de amor y de salvación que Dios te da. Dios da términos en los cuales tú tienes que tomar una decisión. El primer término de Dios es que tú necesitas arrepentirte, que necesitas confesar tus pecados, que necesitas aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y los términos aún siguen. Tienes que ser obediente a la palabra de Dios. Y aparte de eso, amar a Dios con una vida que le honre. Esos son los términos de entrada al reino de los cielos. Si tú no las aceptas, estás en la libertad de no hacerlo, pero yo te recomiendo que lo aceptes, porque Dios hoy es un Dios que te ama, un Dios creador, que proveyó del plan de salvación en Jesucristo. Y vamos a ver cómo en los libros que hemos visto siempre hay un mensaje de redención, un mensaje de salvación para todo aquel que cree. Si tú no crees en la Biblia, no vas a encontrar absolutamente nada. Pero si tú crees en Dios y en su palabra, encontrarás palabras de vida eterna. Entonces, decía que los términos de Dios para salvación son esos. Si tú lo rechazas, te encontrarás con un Dios juez, con un Dios que te va a juzgar, que te va a llevar enfrente de un trono. Y escúchame, ninguno de tus actos, ninguna de tus palabras, ninguno de tus pensamientos van a ser ignorados. Vas a enfrentar a un juez que va a examinar desde el momento en que naciste hasta el momento que moriste. Y te va a juzgar por cada palabra, por cada acción y por cada pensamiento. Es tu decisión. O eres juzgado por un Dios justo o eres amado por un Dios salvador. ¿Cuál quieres? Yo prefiero el Dios salvador. Yo prefiero el Dios salvador en la cruz del Calvario, que murió y se entregó por mí y que me da vida eterna. ¿Quieres tú eso? Toma tu decisión por Jesucristo. Hoy estaremos leyendo, como les comenté, el libro de Números. El libro de Números, recuerden que fue uno de los cinco libros que escribió Moisés. Dios le dio a Moisés el Génesis, Dios le dio el Éxodos, Dios le dio Levíticos, Números y Deuteronomio. Deuteronomio es el último libro de esos 5 libros del Pentateuco y el cuarto es Números. El libro de Números se refiere
el paso de Israel en el desierto. De hecho, el libro de Números en la Biblia hebrea significa, o el nombre que los hebreos le dan, los judíos le dan, es a través del desierto. Es como la wilderness, es el camino salvaje que tuvieron que pasar los hebreos luego que Moisés los sacó de Egipto. Recuerden, Moisés saca a este pueblo de Egipto, de manos del faraón, de donde eran esclavos. Y Dios mandó a su líder Moisés para sacarlo en medio de maravillas, con mano poderosa, con señales prodigiosas. Dios sacó a su pueblo del poder del faraón y los atravesó por el mar Rojo, y allí perecieron los egipcios y su faraón y sus carrozas, porque Dios mostró su favor y su gracia para con su pueblo. Pero recordemos que el pueblo de Israel pecó en contra de Dios. Cuando Moisés fue a la montaña a encontrarse con Dios y a recibir la ley, estos líderes de Israel, que eran de corazón impío, hicieron un becerro de oro y adoraron a ese becerro mientras Moisés estaba recibiendo la ley, el encuentro que Moisés tuvo con Dios. Y por esa razón Dios los castigó y les prometió que esa generación no entraría a la tierra prometida. Así que estas personas divagaron, dando vueltas en el desierto por 40 años. En esos 38 años, el libro de Números está enmarcado. Números habla de todo lo que sucedió. La palabra número también es porque hay mucha enumeración de genealogía, de tribus, de nombres, de actos que se hicieron. Y es interesante saber que durante el libro de Números se reporta que Dios le habló a Moisés 150 veces. ¿Pueden ustedes imaginarse el calibre de profeta que era Moisés? Que cualquier cosa como líder, Dios le decía a Moisés lo que tenía que hacer. 150 veces Moisés escuchó la voz de Dios de 20 maneras diferentes. Es simplemente extraordinario. Este es un testimonio de lo que nosotros creemos en nuestro Dios. Un Dios que habla a su pueblo a través de los tiempos. Dios nunca se ha callado. Y si no habla en voz audible, aquí está la Biblia. Dios está dispuesto a hablarte a ti, no solamente una vez, no solamente 2 veces, 66 veces, de 66 maneras. Dios quiere hablarte a ti. Él te quiere hablar a través de Génesis hasta el Apocalipsis. Y en cada uno de esos libros tú vas a encontrar un único mensaje. Y ese único mensaje es que Jesucristo es Señor, es que Jesucristo es el Salvador y que Jesucristo viene pronto a juzgar a su pueblo. Hoy estamos en el primer capítulo de Números. Por cierto, algo extenso, pero nosotros no nos amilanamos. Nosotros leemos la Biblia porque este es el plan diario de lectura bíblica. Anótate, es leer la Biblia en un año. Comenzamos en el mes de febrero y vamos a terminar en el febrero del 2023. Y vamos a decir, la Biblia está allí, impresa en la página y en el grupo y en YouTube. Tengo problemas con la computadora, no estoy transmitiendo en YouTube porque la tarjeta de Wi-Fi se le dañó y se mandó a reparar. Y hoy hablé, posiblemente está en un par de días, posiblemente en una semana, estaremos de regreso con la transmisión en vivo en YouTube. Pero recuerden, este video lo estoy subiendo a YouTube para que nadie se pierda de los hermanos de YouTube de esta palabra. Bueno, sin más preámbulo, comenzamos con el libro número 4 de Moisés, Números. Y dice la palabra así, la palabra de Dios dice así: oramos, Señor, para que esta tu palabra llegue a nuestros corazones, para que esta tu palabra
entre en nuestra alma, ministre y lleve frutos para nuestra bendición, para nuestra fortaleza de nuestra fe, porque tu palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Libro cuarto de Moisés. Censo de Israel en Sinaí. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará en vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Seur. De Simeón, Selemiel, hijo de Suridasai. De Judá, Nazón, hijo de Aminadab. De Isaacar, Natanael, hijo de Suar. De Zabulón, Eliab, hijo de Elón. De los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. De Manasés, Galamiel, hijo de Pedasur. De Benjamín, Abidamán, hijo de Gedeoni. De Dan, Aiser, hijo de Amisadai. De Aser, Pegiel, hijo de Ocrán. De Gad, Elesfat, hijo de Deuel. De Neftalí, Aira, hija de Enán. Estos eran los nombrados de entre las congregaciones, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres, y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, de 20 años hacia arriba. Como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. De los hijos de Rubén, primogénitos de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Rubén fueron 46.500. De los hijos de Simeón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Simeón fueron 59.300. De los hijos de Gad, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Gad fueron 45.650. De los hijos de Judá, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Simeón fueron 59.300. De los hijos de Gad, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Gad fueron 45.650. De los hijos de Judá, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme los contados de la tribu de Judá fueron 64.600. De los hijos de Isaacar, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Isaacar fueron 54.400. De los hijos de Zabulón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres,
conforme a la cuenta de sus nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Zabulón fueron 57.400, de los hijos de José, de los hijos de Efraín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Efraín fueron 40.500, y de los hijos de Manasés, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Manasés fueron 32.200, de los hijos de Benjamín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Y los contados de la tribu de Benjamín fueron 35.400, de los hijos de Dan, por su descendencia, por su familia, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Dan fueron 72.700, de los hijos de Aser, por su descendencia, por sus familias, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Aser fueron 41.500, de los hijos de Neftalí, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Neftalí fueron 53.400. Estos fueron contados, los cuales contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel. Fueron todos los contados 603.550. Nombramiento de los levitas. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llenarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los hijos de Israel y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así lo hicieron. Palabra de Dios allá en en Números, capítulo 1. Hay un versículo que quiero resaltar. En general por eso se llama Números, porque hay un conteo de muchas cosas, y lo primero que se cuenta son los líderes y un censo del pueblo de Israel por tribu, por jefes y por capitanes de ejército, y se les da el nombre a cada uno de los líderes. Pero al final, en los últimos 7 versículos, habla de los levitas. Los levitas tenían la responsabilidad de administrar, de montar y desmontar el tabernáculo de reunión. El tabernáculo, el lugar santo donde Dios hablaba a Moisés. Y tan fuerte era la presencia de Dios que en el versículo 51 dice: y el extraño que se acercare morirá. Es decir, si tú no eras levita
y te acercabas al tabernáculo, con solo acercarte ibas a morir. Esa es la situación dentro del pueblo de Israel. Hoy yo creo que resulta todo lo contrario. Dios lo ha cambiado por amor. Dios puso en Jesucristo el tabernáculo santo de reunión, donde tú te puedes comunicar con Dios, te puedes encontrar con Dios en Jesucristo. Y si eres un extraño, no vas a morir. Si eres un extraño, Jesucristo, si tú aceptas a Jesucristo, Él te va a aceptar y te va a dar vida. Morirá aquel que no se acerque al tabernáculo. Morirá aquel que no se acerque a Jesucristo. Si tú no te acercas a Jesucristo hoy, vas a morir. Acércate a Jesucristo, toca su manto, toca sus manos, toca sus pies con tu fe y serás salvo. Campamento y jefe de las tribus. Números, capítulo 2. Dice la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Estos camparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Nazón, hijo de Aminadab. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 74.700. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar, y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Su cuerpo de ejército, con sus condados, 54.400. Y la tribu de Zabulón, y el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 57.400. Todos los contados en el campamento de Judá, 186.400. Por sus ejércitos marcharán delante. Y la bandera del campamento de Rubén estará al sur por sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Seur. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 46.500. Acamparán junto a él los de la tribu de Simeón, y el jefe de los hijos de Simeón, Selomiel, hijo de Zurisadai. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 59.300. Y la tribu de Gad, y el jefe de los hijos de Gad, Elisafar, hijo de Ruel. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 45.650. Todos los contados en el campamento de Rubén, 151.450. Por sus ejércitos marcharán los segundos. Luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas en medio del campamento en el orden en que acampan. Así marchará cada uno junto a su bandera. La bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente, y al jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 40.500. Junto a él estará la tribu de Manasés, y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 32.200. Y la tribu de Benjamín, y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeón. Y su cuerpo de ejército, con sus contados, 35.400. Todos los contados en el campamento de Efraín, 180.100. Por sus ejércitos irán los terceros. La bandera del campamento de Dan estará al norte por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Dan, Eiser, hijo de Amisadai. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 62.700. Junto a él acamparán los de la tribu de Aser, y el jefe de los hijos de Aser, Pegiel, hijo de Ocrán. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 41.500. Y de la tribu de Neftalí, y el jefe de los hijos de Neftalí, Aira, hijo de Enán. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 53.400. Todos los contados en el campamento de Dan, 157.700. Irán los últimos tras sus banderas. Estos son los contados de los hijos de Israel, según las casas de sus padres, todos los contados por campamento,
por sus ejércitos, 603.550. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, como Jehová lo mandó a Moisés. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas y así marcharon cada uno por sus familias según las casas de sus padres. Estamos ante una organización social tribal, podemos decir así, tribal, en el sentido de que cada tribu tenía un jefe y había una coalición de tribus identificadas con un líder. Es una de las organizaciones sociales arcaicas, primitivas. Ahorita estamos organizados en diferente manera, una sociedad por división territorial, pero esta es una organización social tribal, donde el líder es señalado, seguido por un líder militar. Así que tenemos aquí una estructura social que sirvió a Israel como pueblo y como cohesión, como nación, para surgir más adelante, ya en los capítulos posteriores, en los libros posteriores. Israel deja esa calidad tribal y se convierte en una sociedad dirigida por jueces, que ya no depende de la tribu, sino depende del juez. Y luego hay otro paso, que es el del reino, el reino del sur y el reino del norte. Vemos cómo evoluciona socialmente Israel. El punto también interesante de acá, de este capítulo, ya para terminar la lectura de hoy, en el libro de Números, está en el versículo 34. Hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. ¿Estamos haciendo nosotros las cosas que Dios nos manda? Quiero decirte que hay algo que Dios te manda que hagas. Allá en Hechos, capítulo 17, versículo 31, dice: en otro tiempo Dios pasó por alto la ignorancia de estos tiempos, pero ahora, hoy, Él manda, es un mandamiento, comanda a todos los hombres a que se arrepientan. Dios te manda a que te arrepientas. ¿Lo has hecho? Que esta palabra te mueva a arrepentirte y venir al convencimiento de que solamente Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. Como les digo, cada versículo, cada capítulo de la Biblia nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la lectura del nuevo libro que estamos leyendo en el Antiguo Testamento, capítulo 2 de Números, un libro bastante extenso, pero aquí nos regocijamos leyendo la palabra. Aunque sean nombres, aunque sean tribus, aunque sean números, es palabra de Dios y la leemos. Aquí no se salta nada, aquí no hay un capítulo que se salte, aquí se lee todo. Y nos vamos ahora para Revelación, Apocalipsis, capítulo 14, cómo Dios nos muestra cómo va a ser el final de los impíos, el final de los pecadores que son irrepentos, que no se arrepienten, que quieren seguir con la maldad de su corazón y aún son tan inicuos que llegan hasta el punto de decir que Dios no existe. Escúchame, si tú dices que Dios no existe, tú eres un impío, un pecador, un necio y estás en camino directo al infierno. Tus filosofías huecas de gnosticismo o cualquier cosa que tú argumentes en contra de la existencia de Dios es lo más inútil que tú puedes hacer. Hay un Dios que es real, que lo vemos con solamente respirar, con solamente abrir los ojos en la mañana. Cuando te tomas ese cafecito que está hecho a la medida para tu gusto, para que te despiertes, ¿tú crees que eso viene del caos? ¿Tú crees que de dónde viene eso? Eso lo hace un Dios que te ama, que hizo la mata del café, le dio la sabiduría al hombre para que lo moliera, para que te lo llevara a la mesa y tú lo tomaras. Oliendo el café, bebiéndose una botellita de agua, saliendo a caminar, manejando. Si tú no ves a Dios allí, tú nunca lo vas a ver. Perdón, sí lo vas a ver. Lo vas a ver en Apocalipsis, capítulo del 7 al 18.
cuando la ira de Dios se va a revelar a todos los hombres y tú vas a caer allí. Así que el llamado consciente, el llamado de amor es para que te arrepientas, dejes tu necedad de estar corriendo alejado de Dios y vengas al arrepentimiento de un Dios que te ama, de un Dios que dio su vida literalmente por ti, para tu salvación. Dios te amó en Jesucristo de tal manera que la última gota de sangre no la negó por ti. Y ya cuando la última gota de sangre salió agua de su costado. Y lo hizo por ti, por tu salvación. Entonces, como yo siempre digo, no vivas Apocalipsis del 6 al 18. Estás invitado a vivir Apocalipsis del 1 al 5, donde la iglesia es amonestada, exhortada, es amada y luego es tomada arriba al cielo. Y cuando una vez la iglesia es tomada arriba al cielo, la ira de Dios, con sellos, con trompetas, con jinetes, con cualquier cantidad de castigos, van a venir sobre esta tierra. Y lo hemos estado leyendo en estos capítulos. Terremotos, que la luna se convertirá en sangre, el sol en oscuridad, maremoto. De hecho, hay un versículo que dice que una montaña va a golpear la tierra. ¿Te imaginas tú el tamaño de un meteorito, el tamaño de una montaña? Dice que la tierra va a ser conmovida por el golpe de este meteorito. Y hay uno dice dice que uno va a caer en el mar. ¿Puedes tú imaginarte el tsunami que se va a crear cuando ese meteorito impacte el mar? El tamaño de la ola, las costas van a desaparecer. Río de Janeiro, Nueva York, Miami, el Mar de la Plata, La Guaira, todas esas costas van a desaparecer, porque posiblemente caen en el Atlántico. Y si cae en el Pacífico, olvídese, adiós China, adiós Japón, Corea, toda esa gente va a desaparecer. No estoy hablando ahorita, estoy hablando cuando la iglesia se vaya, cuando la ira de Dios se manifieste sobre esta tierra, porque el hombre ha decidido desobedecer a Dios, ir en contra de Dios, han preferido creer la mentira antes que la verdad. Y por eso Dios les enviará, aquí tienen Apocalipsis, tienen del capítulo 6 al capítulo 18, ira de Dios. Hoy vamos a leer capítulo 14, el cántico de los 144,000. Recordemos que en el capítulo 7 Dios escoge 144,000 hombres judíos o hebreos para dar testimonio del evangelio de Jesucristo durante la tribulación. Recuerde que ya la iglesia ya no está aquí, ya no hay ni mensaje en Radio Transmundial, los hermanitos ya no van a la iglesia bautista ni a la iglesia pentecostal, ya no hay pastores que den transmisión en la radio ni en la televisión, ya no está el que predica en la calle, ya no está el que da el tratado, ya no hay evangélicos ni cristianos. Dios le deja el trabajo de proclamar su nombre, el nombre de Jesucristo, a 144,000 hombres de Israel. Hombres escogidos por Dios, santos, que profesan su fe en Jesucristo y que van por todas las naciones haciéndole guerra al anticristo, haciéndole guerra a la bestia y a los hijos de maldad, predicando el evangelio. Y qué grande es la misericordia de Dios, que aun cuando estos tiempos son malos, aun cuando estos tiempos de castigo, Dios le da la oportunidad a la gente de creer en el evangelio por el testimonio de estos 144,000 hombres que van a ir alrededor de la tierra predicando el evangelio. Pero mire lo que va a pasar en el capítulo 14. Dice, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas.
y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podría aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujer, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La tierra es cegada. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. 14. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Palabra de Dios allá en Apocalipsis capítulo 14. Comenzamos, como les dije, con la presentación de los 144,000 que ya no están en la tierra. Ellos terminan su trabajo de evangelizar y dice que Dios los recoge y los lleva al trono con el Cordero. El 14 dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie con él 144,000. Es decir, que una vez que estos señores terminan su trabajo, son llevados al cielo. Ahora, interesante, ¿cómo son llevados al cielo? En el versículo 12, en el capítulo 12 o 13, dice que la bestia peleó contra los santos de Dios y los venció. Posiblemente la bestia los va a matar, pero ellos van a subir al cielo y estarán con el Cordero. Dice: y él y su padre, y lo importante de esto es que miren esto, dice que los 144,000 tendrán el nombre de Jesucristo y el de su padre escrito en la frente. Yeshua y Yahvé.
Aquí yo lo quiero, aquí Yeshua y Yahvé. Y es una remembranza de que el sello de Dios es su nombre, es que le pertenecemos a Dios. No es como el número de la bestia, 666, o algunos dicen que es simbólico, pero bueno, la Biblia dice que es número de hombre y que es 666. Posiblemente sea algo diferente, pero lo que la Biblia nos dice en manera simbólica es que podría ser 666. Es una marca que condena al ser humano para siempre. La Biblia dice que cualquiera que tome la marca de la bestia será atormentado por siempre en el lago que arde fuego y azufre. Y dice que aún sale un ángel y proclama que no tome. Mire lo que dice. Mire, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Y esta marca que va a recibir la humanidad, yo lo llamo el tercer pecado. El tercer y último pecado de la humanidad. El primer pecado sabemos cuál es. Es la rebelión adámica. Adán y Eva se rebelaron contra Dios desobedeciéndolo. Y ese es el primer pecado. El primer pecado que costó la muerte del hombre, la muerte espiritual y la muerte física. Y por eso viene Jesucristo. Jesucristo viene a resolver el problema del primer pecado, porque el primer pecado realmente te separa de Dios. Ahora, hay un segundo pecado que está en Génesis capítulo 5 y 6. Dice que los hijos de los hombres se llegaron a las hijas de Dios. Los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres y tuvieron una raza de gigantes que no tenían conciencia, porque no eran seres humanos. Estas eran como bestias humanas que hasta comían hombres. Y la maldad del hombre se multiplicó tanto porque el DNA del hombre se combina con el DNA de los hijos de Dios, hijos, vamos a llamarlo como la Biblia los dice, hijos de Dios, que posiblemente son ángeles caídos, y dan a esta raza impía, cruel, maligna, hombres bestiales que no tenían conciencia. Y Dios, al verse que la maldad se multiplicó por ese segundo pecado, ¿qué hace Dios? Manda el diluvio universal. Y con el diluvio universal, Dios desaparece a esa raza de hombres impíos, de gigantes que tenían a la tierra casi acabada. Y salvó, mediante la fe de Noé, a los seres humanos en Noé, ¿no? Y 8 personas que se encargaron de expandir la raza humana hasta nosotros. Pero hay un tercer pecado, y este es el tercer pecado que, como el primero, condena al ser humano, que Dios no lo tolera. Mira lo que dice el versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su mano y en su frente, dice, él también beberá de la ira de Dios. Ese es el tercer pecado, el cual Dios va a juzgar con ira. Y no va a ser con agua, va a ser con fuego, como Dios va a juzgar este pecado. Ahora, ¿qué representa la mano y la mente? La mano representa la acción del hombre, lo que tú haces. Y la frente representa la mente. Es decir, que la mente va a estar ligada a tu acción y va a estar marcada. Es decir, que las personas que tome la marca de la bestia no va a ser simplemente una marquita en la mano y en la frente, no. Va a ser un proceso en que el hombre va a deshumanizarse. Porque la bestia va a tomar control sobre aquellos que tomen la marca de la bestia. Va a tomar control de la mente de ellos y de las acciones de ellos. Y cuando tú cuando tú cedes el control de tu mente y de tu acción a un agente externo, tú estás siendo deshumanizado. Y ese pecado Dios lo va a castigar, como dice acá, con la ira de Dios. Dice, él también beberá el vino de la ira de Dios.
Porque Satanás lo que quiere es violar la integridad de la mente y de la acción del hombre, hasta el punto que quiere controlarlo. Y adorar a la bestia, parte de adorar a la bestia, es entrar en ese proceso de deshumanización, de no tener conciencia y de dar tu humanidad a Satanás. Satanás quiere hurtar, matar y destruir. Él quiere hurtar tu capacidad mental. Él quiere hurtar tus decisiones, el poder de decisión. Y por medio de la marca de la bestia, Él lo va a hacer. Así que no pensemos solamente que la marca de la bestia es el 6666 aquí. Yo tengo a Yahvé y a Jesús aquí. Pero no es solamente el 666, no. Es que la mente y la acción del hombre va a estar controlada por una fuerza externa. Como dice un versículo en la Biblia, dice que se le dio autoridad a la bestia. Se le dio vida a la bestia para que matase a aquel que no le adorara. Entonces, quiero que sepas que si tú cometes este tercer pecado, estás fuera del alcance de la salvación de Dios. Y no es que Dios no te quiera salvar. Dios te quiere salvar. Y por eso le manda un ángel. Y vamos aquí, ya aquí no hay iglesia evangélica, ni hay cristianos, ni hay predicadores, ni hay plan diario bíblico diario. No, nada de eso. Aquí lo que hay es pura gente que desobedeció a Cristo y que no aceptaron a Cristo. Y sin embargo, mire lo que dice que Dios les envía. Dios les envía un ángel para que proclame a gran voz y diga: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, recibirá de la ira de Dios. Es decir, que Dios es tan misericordioso, Dios es tan amoroso, que Él quiere dar aviso a los hombres que lo desconocen de la palabra de Dios, que no tomen la marca de la bestia. La marca de la bestia es el tercer pecado. Un pecado humano en contra de la humanidad, en contra de Dios y en contra del ser mismo. Y no tiene perdón. No tiene perdón porque el que lo haga, dice el ángel, va a caer en eterna condenación. Lo último que digo yo acá, en este capítulo, es que ¿cuántos ángeles hablaron? Mínimo 5 ángeles. Este mensaje es para los que no creen, siempre se los digo. No, que yo no veo a Dios, que por eso yo no creo. No, que yo no he visto ninguna señal. Bueno, si sigues con esa actitud, si sigues diciendo yo necesito ver para creer, tranquilo. Va a llegar un tiempo en que ya no hace falta que veas, hasta vas a escuchar la voz de los ángeles y hasta vas a ver los ángeles. Pero ¿sabes qué? Ya será demasiado tarde. Así que el tiempo de salvación es hoy, el tiempo de gracia es hoy. La gracia, la puerta de los cielos está abierta para que corras. Diga: Señor Jesús, perdóname. Señor Jesús, te entrego mi vida. Señor Jesús, te confieso como mi Señor y Salvador. Señor, sé que soy un pecador. Sálvame. Y en cada pasaje de la Biblia encontramos ese mensaje. No lo dejes para mañana. Para mañana puede ser tarde. Mis estimados hermanos y hermanas, amigos, esta es la lectura del día de hoy. Recuerden, estamos en nuestro plan diario de lectura bíblica. No es un mes, no son 2 meses, no son 3 meses, es un año leyendo la Biblia diariamente. Hoy comenzamos uno de los grandes libros del Antiguo Testamento, el libro de Números. Por favor, si usted tiene una pregunta, un comentario, tiene alguna observación, no se limite. Utilice la caja del comentario y escriba su opinión, su observación, su pregunta, su exhortación, su motivación, para que todos nos alegremos y nos unamos en esta lectura bíblica. Anímese, recuerde que dice la palabra de Dios: ocúpate de la lectura. Le dice allá el apóstol Pablo a Timoteo: ocúpate. Y ese es el primer paso de vivir esta palabra de Dios, que nos ocupemos en ella. Nos ocupamos a diario de muchas cosas, de la cocina, del trabajo, de los niños, de los amigos, del quehacer, del almuerzo. Le dedicamos media hora a la televisión o 1 hora. A la serie de Netflix le dedicamos 3-4 horas. A tu programa de televisión, a las noticias. Pare usted de contar.
A muchas cosas usted le dedica el tiempo. Aproveche todos los días, 10 de la noche Madrid, 5 de la tarde Caracas, 4 de la tarde Bogotá, Miami, Nueva York. Únase a nosotros. Vamos a leer la Biblia, la vamos a estudiar, la vamos a meditar y la palabra de Dios va a bendecir tu vida. Vamos a despedirnos de todas las personas que nos han escuchado el día de hoy. Allá en nuestra página Jesucristo, Hijo de Dios, tenemos a Moisés Lanza. Bendiciones, Moisés. Jesús Macías, Dios te bendiga. Ayer lo vi también y hoy está muy motivado. Motívese, hermano. Yasmín Castellano, Dios te bendiga. Tenemos a Esther Orozco, de allá de Campillos, Málaga. Bendiciones a Esther, a Ima Cecilia y a María Alejandra Castillo. Estimados amigos y hermanos, bendiciones. Recuerden, mañana estaremos a las 10 de la noche en Madrid. Motívese y haga un tiempo para que lea la palabra con nosotros. Bendiciones.